¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia? Bienvenidos una vez más a nuestra comunidad VID. Somos los esposos Brito Cartagena de nuestra iglesia VID, así de que estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. Les saludamos desde el estado de Washington, aquí en Estados Unidos, esperando que se encuentren muy bien, a pesar de las dificultades que puedan estar pasando, las situaciones difíciles, pero que el gozo, la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Sea bienvenido una vez más a través de estos medios, esperando y anhelando y deseando que esta palabra que vamos a compartir con cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, pueda encontrar un eco, pueda encontrar un lugar en sus corazones, en sus mentes, y que puedan meditar sobre ella. Así que, amén. Bienvenidos. Amén, bienvenidos otra vez en otra semana que el Señor nos permite estar con ustedes. Amén. Y recordándoles que pueden contactarse con nuestra iglesia en la página vid.online.church, y nuestro pastor, su esposa y los líderes van a estar ahí pendientes y muy ansiosos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Amén. En esta noche vamos a orar antes de iniciar y le voy a pedir que nos acompañen en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, que nos has regalado. Señor, gracias por tus cuidados, Señor, especiales que has tenido, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos, familia y amigos, Señor, que pueden conectarse, Señor, este día y poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que des aliento, que des fortaleza, Señor, en nuestras vidas, Padre. Bendigas a cada uno de los que están pendientes, Señor, de esta meditación. Señor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a Salmo 91 del 1 al 2, y dice así la palabra del Señor. Tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que vives al abrigo del Todopoderoso, di al Señor, tú eres mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío. Vamos a meditar sobre esta palabra que dice aquí, tú que habitas, tú el que estás escuchando ahorita, tú que habitas, él que habita, yo que habito, nosotros que habitamos al amparo del Altísimo. Nosotros que vivimos bajo la protección del Todopoderoso, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Nosotros que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Amén. Nosotros que estamos dispuestos a vivir siempre en los caminos del Señor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, siempre hay personas o hay siervos del Señor, iglesias que están dispuestos a guiarnos, a enseñarnos el camino. Y para eso tenemos la palabra del Señor, la Biblia, tenemos la oración, hasta podemos contactar a las iglesias ahora en estos tiempos que es en línea. Podemos contactar las iglesias para que puedan guiarnos, ¿verdad? Para cómo permanecer bajo la cobertura del Todopoderoso. Nosotros que hemos decidido habitar al amparo del Altísimo, vivir bajo la protección del Todopoderoso, dice en el número 2, di al Señor. Nosotros digamos al Señor, ustedes digan al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi baluarte, mi Dios en quien confío. Nosotros que hemos decidido permanecer, los que hemos decidido no salirnos del camino del Señor, vivir en la presencia del Señor. Nosotros que queremos vivir bajo la voluntad del Señor. Amén. Nosotros que estamos dispuestos, que estamos comprometidos a vivir sobre el camino del Señor, sobre la palabra del Señor. Siempre estamos a salvo porque estamos bajo la cobertura
del Todopoderoso, del Omnipotente. Nosotros estamos a salvo. Nada nos puede pasar porque estamos bajo su protección, porque estamos en su presencia, porque estamos en su voluntad. Un ejemplo de un siervo del Señor que nos habla la palabra es Pablo. Pablo, él vivió bajo la voluntad del Señor, él vivió bajo la cobertura del Señor y él estuvo firme. Y él, así como él dijo en 1 Corintios 11:1, dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínense qué grande palabra que Él nos dice a nosotros, que seamos imitadores de Él, así como Él es imitador de Cristo. Qué hermoso cómo Él nos invita a nosotros a imitarlo a Él. Cómo Él nos invita si nosotros vamos a las Escrituras, si nosotros escudriñamos, vemos cómo Pablo se permaneció firme en los caminos del Señor. Y así como él, que habitaba en la presencia del Altísimo, que moraba bajo la sombra del Omnipotente, así como él podía decir, Señor, tú eres mi refugio, Señor, tú eres mi baluarte. Él lo podía decir con toda seguridad, porque él decidió habitar sobre el amparo del Altísimo. Y tú que escuchas, tú que habitas, es para nosotros esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Mire, esta palabra es muy hermosa, mi hermano. Es una palabra de confianza, es una palabra de seguridad, es una palabra en el cual nosotros debemos de asegurarnos, de estar seguros de que cuando nosotros habitamos bajo la morada del Altísimo, oiga bien, todo nos va bien, todo nos resulta para bien. Todas las situaciones, por difíciles que sean, siempre nos terminan resultando para bien. Por eso dice la Escritura de que a los que me aman, todas las cosas les resultan para bien. Todo resultado de una situación difícil termina convirtiéndose en una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nosotros que moramos bajo la morada del Altísimo, ¿por qué el salmista le llama Altísimo al Dios Todopoderoso? Por la razón de que Él habita en lo más alto que pueda haber en el universo. Él está sobre todas las cosas. Está sobre los ángeles, está sobre demonios, está sobre todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Es el creador de nosotros mismos. Es el creador de todo lo que existe. Y mire qué hermoso es habitar bajo la sombra del Altísimo, del Todopoderoso, de aquel que controla todas las cosas. Por eso la Escritura dice que no se cae ni la hoja de un árbol sin su voluntad. Lindo es, hermano, querido amigo, que nosotros que hemos creído en el Altísimo, que moramos bajo esa sombra, nosotros podamos estar confiando de que Él en su voluntad tiene muchísimas cosas buenas para cada uno de nosotros. Y yo lo voy a repetir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, estar bajo la sombra del Omnipotente, la sombra es un lugar, mire mi hermano, donde el sol no le puede dañar, donde usted puede encontrar frescura, donde usted puede estar seguro ante una inclemencia en un desierto. Usted con aquel sol fuertísimo, usted puede estar bajo una sombra y puede estar su vida más tranquila, más segura, incluso hasta puede sobrevivir a esas temperaturas, ¿no? Por eso lo define de esa manera, para que nosotros ante las dificultades tengamos la convicción, la seguridad que nosotros estamos morando bajo la sombra del Todopoderoso, del Altísimo, y que estando bajo esa protección divina, muchas cosas, todas las cosas, querido hermano, nos van a ayudar para bien. Amén. Y quiero leerte este pasaje. Nosotros no debemos de temer. Hoy día puede haber temor de muchísimas cosas.
Yo creo que los temores son parte del ser humano. Todos tenemos temores. Pero este pasaje que escribió el salmista nos está diciendo que nosotros los que habitamos ahí no debemos de temer. Y hay otro pasaje, miren, en el Salmo 27:1, y dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nada y a nadie. Amén. Mire qué confianza, esto lo decía David, la confianza. Él tuvo muchos errores, él se equivocó, incluso el Señor le dijo de que no podía edificarle templo porque él tenía manchadas sus manos de sangre, había derramado mucha sangre, que por eso lo haría su hijo Salomón. Pero él estaba consciente y estaba seguro de que él moraba bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo, y que por eso él no podía temer, porque él, el Señor, era la luz de su salvación, era la fortaleza de su vida, y por eso no le tenía temor a nada ni a nadie. Amén. Mire qué confianza más hermosa, hermano. Así nos dice el Señor, que el que habita debe de estar confiado que está bajo la sombra del Altísimo y Poderoso. Amén. Y qué hermoso que en el Salmo 91 nos dice, tú que habitas. Uh-huh. Y entonces, cuando nosotros habitamos bajo la cobertura del Señor, ¿a quién le vamos a tener miedo? ¿De quién nosotros podemos temer? Si el Señor es nuestro refugio, si el Señor está con nosotros, cualquiera que sea la situación, cualquier cosa que nosotros estemos viviendo, por muy difícil que sea, el Señor es nuestro refugio. Nosotros tenemos que caminar confiando en el Señor. Ahorita estaba recordando que en la historia nos cuenta la palabra de Dios que el pueblo de Israel, que en el día, cuando había mucho sol, cuando la gente podía deshidratarse bajo el sol, el Señor mandaba su protección, mandaba una nube. Cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, el Señor mandaba una nube para proteger a sus hijos. Imagínense qué hermoso, a sus escogidos, a su pueblo. Para que el sol no les dañase. Y de noche, para que ellos no tropezaran sobre la calle, las piedras. Señor. Él mandaba una columna de fuego para que los acompañara. ¿De quién vamos a temer nosotros? Si el Todopoderoso está de nuestro lado. Él tiene cuidado de cada cosa que nos sucede, por muy pequeño que sea. Él está en control. Nosotros no tenemos que temer, no tenemos que desesperarnos, porque el Señor está en control. Nosotros tenemos que pensar, como dicen, que después del túnel oscuro, al final hay una luz. Nosotros somos muy impacientes, decimos, sí, pero ¿a qué hora voy a atravesar el túnel? ¿A qué hora voy a ver mi luz? Camina, sigue caminando, avanza, porque el Señor tiene en control cada detalle. Y cuando llegues al punto, cuando veas la luz, cuando veas la respuesta del Señor, ni te lo vas a creer, ni uno ni la cree. Y ve qué hermoso, cómo la mano del Señor nos protege, cómo la mano del Señor nos acompaña. Pero tenemos que habitar, tenemos que vivir bajo su voluntad, bajo su presencia. Tenemos que vivir bajo esa cobertura hermosa. Amén. No salirnos de esa cobertura del Señor, porque no solamente es ir a una iglesia, o no solamente es ver las predicaciones en las plataformas digitales como hoy, sino que es también vivir alineados con su voluntad. Es tomar la decisión de vivir en sus caminos, de vivir bajo su obediencia, de vivir bajo los propósitos del Señor que Él tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que vivir bajo esa protección, como decía vos, esa sombra del Señor. Tendrá un límite esa sombra, como un árbol frondoso da una sombra, un árbol frondoso. 40 años siguió esa sombra en el desierto al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ok, entonces si hay un árbol frondoso, tiene sus límites. Está dando una sombra, tiene sus límites. No se extiende por más que quiera, porque tiene sus límites. Uh-huh. Ok,
Entonces nosotros vivimos bajo esa cobertura del Señor. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no vivimos, no habitamos en la presencia del Señor? El Señor, la cobertura del Señor es como ese árbol también. Es como ese árbol que da la sombra. Tiene un límite. Tiene un límite. Tiene un límite esa sombra. Pero el que decide salirse, no porque él no sea poderoso, sino de que nosotros somos los que decidimos salirnos de ese límite, de esa sombra, de esa protección, ¿verdad? Entonces, nuestra invitación el día de hoy es que no nos salgamos de esa sombra del poderoso, de la protección del Señor. Y como dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Y cuando está diciendo Altísimo, no está hablando de Altísimo de los montes altos, del cielo inalcanzable. Está hablando que Él es Altísimo porque es poderoso, porque Él todo lo sabe, porque Él está sobre todas las cosas. Por eso digo que Él tiene control de cada detalle de nuestras vidas, porque Él está sobre todas las cosas. Amén. Nuestra mente es finita, la de Él es infinita. Él lo sabe todo. No hay nada que Él no pueda hacer. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios, porque Él es el Todopoderoso. Pero tenemos que vivir bajo esa cobertura del Señor. No nos salgamos de esa cobertura del Señor. Es nuestra decisión salirnos o permanecer. Como Pablo nos da el ejemplo de que él vivió bajo la cobertura del Señor desde que él entregó su vida al Señor. Él se comprometió con el Señor. Entonces, así como Pablo vivió bajo la cobertura del Señor, como él decidió habitar en esa cobertura, así nosotros mismos debemos de tomar esa decisión. Amén. Allí ya no es decisión del Señor. Allí es decisión tuya, de nosotros, vivir bajo esa cobertura. Ya dije, no vayan a confundir que dije que la sombra tiene un límite. No quiero decir que Dios tiene límites, sino de que nosotros decidimos estar bajo esa cobertura del Señor, del Creador, del Todopoderoso. Amén. Amén. Sí, volviendo al pasaje, ¿no? Donde habla que el pueblo del Señor, cuando salió de Egipto, vagó por 40 años sobre el desierto. Y vos decías algo muy importante, ¿no? De que en el día, en ese desierto, Él ponía una nube sobre su pueblo. Y el calor abrasador y fuerte y quemante no les hacía daño. Y en la noche, fíjate de que uno puede pensar que los desiertos son, como ya es tarde, que son un poco frescos, ¿no? Porque ya el sol ya no está. Y es lo contrario, que lo del día es frío y la gente se puede morir de hipotermia. Pero dice el Señor que Él puso una nube de fuego. Columna de fuego. Una columna de fuego. Y esa columna de fuego, aparte de que les daba la luz por donde ellos caminar, también los mantenía calientes. Entonces no podía el frío del desierto hacerles ningún daño. Aparte de eso, dice que sus ropas nunca se les gastaron ni sus zapatos, que siempre tuvieron comida, como el maná. Tuvo unos pájaros, unas tórtolas que también hizo descender cuando pidieron carne. Y estamos hablando de un pueblo que habitaba, a pesar de que tenía sus desórdenes, a pesar de que era desobediente, era su pueblo escogido, así aquel que habita. Pero yo pregunto algo, si uno de ellos, si hubiera salido de ese grupo donde estaba la nube o donde estaba la columna de fuego, hubiera aguantado frío y el sol le hubiera quemado. Por eso era necesario que ellos se mantuvieran bajo esa columna de fuego y bajo la sombra, bajo la nube en el día, para que la protección del Omnipotente, el abrigo de Dios estuviera en cada uno de ellos. Si se salían, incluso hasta las fieras podrían hacerles daño. Ahí había protección, había comida, había abrigo, había agua. Incluso sus ropas, dice que no se gastaron en 40 años.
no hubo necesidad de que compraran zapatos. ¿Ah? Imagínense pues qué lindo, ¿no? Estar bajo esa cobertura del Señor. Amén. Y de eso te hablamos hoy, querido amigo, querido hermano, de que te mantengas tú, que estás bajo esa cobertura de Dios, tú que has decidido seguir al Señor, que has decidido creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesús, que Él a través de su sacrificio, de su sangre derramada en esa cruz, ahora eres parte de la familia de Jesucristo. Eres hijo de Dios, como lo dice la Escritura, ¿no? Hoy eres llamado hijo de Dios y estás bajo esa cobertura. ¿Qué te quiero decir yo, mi querido hermano? Que si estás bajo esa cobertura, tú no debes de preocuparte. Debes de preocuparte por seguir haciendo la voluntad, Amén. la palabra de Dios, por tener esa obediencia con el Señor. Pero las demás cosas, dice la Escritura, que mientras tú te preocupes por las cosas del reino, dice la palabra, dice que el Señor va a añadir todas aquellas cosas que nosotros necesitemos. Él se va a preocupar porque estamos sobre esa cobertura. Por eso es importante mantenernos ahí para que el Señor haga conforme a su voluntad en cada uno de nosotros, y esa cobertura poderosa nos sirva como una sombra, nos sirva como en los momentos de frío en nuestras vidas, nos sirva de protección, que nos dé ese calor que necesitamos. Confianza, y no hay que tener temor, porque nosotros estamos bajo la cobertura del Dios infinito, que todo lo puede. Pero lo que quiere es un pueblo obediente, unos hijos obedientes, y que no se salgan bajo de esa cobertura que ofrece nuestro Señor. Amén. Y como decía el rey David en el Salmo 18, en el Salmo 18, 1 y 2 dice: Señor, te amo. Tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio. Él me protege, mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Aleluya. Imagínense amén. qué lindo, cómo le dice el Señor: te amo. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Si usted está pasando una situación en este momento, es tiempo de que le diga: Señor, te amo, Señor, te necesito. Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. En ti yo confío de todo corazón. Él es el que nos esconde, amén. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Entonces no hay motivos en estos tiempos tan difíciles. ¿Cómo estamos viviendo? Nosotros creemos que son los últimos tiempos ya que se están viviendo, porque la palabra se está cumpliendo. La Biblia lo dice. Todo lo que está sucediendo, la Biblia ya lo ha dicho. Días. Y más cosas que están por venir. Ya, querido hermano, este Salmo 91, tú lo puedes leer todo allá en tu casa. Es un salmo muy inspirador, con unas palabras de confianza, unas palabras reconociendo de parte del salmista quién es ese Dios altísimo, quién es ese Dios todopoderoso, quién es hoy día ese nuestro Padre que nos ha adoptado como sus hijos a través de nuestro Señor Jesús, que nos invita, mira mi hermano, a seguir confiando a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de la pobreza, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de los temores infundados a través de las noticias o de personas que llegan en nuestras vidas y nos cuentan. Yo te voy a decir algo, querido amigo, querido hermano, a esas personas que llegan a tu vida con esos temores, tú tienes una palabra para compartir con ellos. Y es este Salmo 91. Puedes compartirlo, compártelo contigo mismo. Primeramente, medita sobre él, sobre esa confianza que el rey David, a pesar de sus problemas, a pesar de sus errores, él seguía confiando, porque era un ser humano y cometía errores, seguía confiando en que tenía un abogado
Amén. que era nuestro Señor Jesús, ¿no? Que declaraba sus pecados, sus errores delante de Él y era perdonado y continuaba creyendo en el Todopoderoso. Amén. Continuaba creyendo en el abrigo del Altísimo, en la protección del Altísimo. Amén. Eso queríamos compartir contigo en esta tarde, querido hermano. No sé si tengas algo que decir más, No. agregar. Solamente que hacerles esa invitación de que no se salgan de esa cobertura, de esa protección del Señor. Ustedes, tú que habitas bajo esa cobertura, tú que has decidido vivir sobre los caminos del Señor Jesús, no te apartes. No te apartes porque hay peligro cuando tú te sales de esa protección. Hay mucho peligro, pero si estamos dentro de esa cobertura, estamos seguros, estamos protegidos. Amén. Con esto terminamos, queridos amigos. Vamos a hacer una oración. Acompáñanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en este lugar, Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones agradecidos, Señor. Gracias por permitirnos compartir esta palabra, Señor, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con todo aquel que nos ve, deseando, Señor, que esta palabra pueda encontrar en los corazones, pueda encontrar una esperanza, pueda encontrar una confianza, pueda encontrar, Señor, afirmar esa confianza que se debe tener en ti, Padre Celestial, como lo tenía el salmista, Padre bendito de la gloria, que nos invita a seguir confiando en aquel que todo lo puede, a seguir confiando en aquel Señor que está pendiente de cada uno de nosotros. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor, de COVID, por aquellos que tienen alguna otra enfermedad, que seas tú glorificándote en sus vidas, Padre bendito. Y que bendiga, Señor, aquel que esté en una situación difícil. Yo no conozco, pero sí tú conoces a todas las personas, Padre. Toca los corazones de mis hermanos, de mis amigos, Señor. Háblales a través de esta palabra, a través del Espíritu, Señor. Y que puedan acercarte a tus pies, Padre bendito de la gloria. Gracias te doy, Señor, por permitirnos a mi esposa y a mí poder compartir esta palabra con aquellos que la van a escuchar, que tú vas a enviar, Señor, y a escucharla, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. No nos resta más que decir, mis queridos hermanos, seguir confiando en el Señor, seguir poniendo nuestra confianza, nuestra fe, nuestra fidelidad, aquel que es fiel con cada uno de nosotros. Amén. Porque Él nunca falla. Así es de que nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Somos la iglesia Vid. Amén. Te invitamos el domingo a las 10:30 de la mañana a sintonizarnos a través de este mismo canal de YouTube o a través de esa web de nuestra web de Vid. Bendiciones.